¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona cae a la Europa League, donde va a tener que jugarse la clasificación a los octavos de final en un playoff contra uno de los segundos clasificados de esa fase de grupos de la segunda competición continental, después de su derrota por goleada frente al Bayern y de la victoria del Benfica ante el Dinamo de Kiev, en un partido en los que el equipo de Xavi durante 25 o 30 minutos yo creo que ha competido bastante bien, pero a partir de la entrada de Mingueza, que ha tenido un partido muy malo por un Jordi Alba que se ha lesionado, claramente fruto por la acumulación de minutos, bastante, bueno, pues falta de rotación claramente por parte de Xavi para uno de los jugadores que más esfuerzos explosivos hacen en cada uno de los partidos, bastante difícil de entender la falta de minutos o la falta de rotación que ha tenido el lateral izquierdo del Barça para un equipo que ha vuelto a demostrar que tiene una falta de remate, no falta solo de gol, porque para marcar gol obviamente hay que disparar, y el Barça hoy, si no recuerdo mal, tan solo lo ha hecho en 2 o 3 ocasiones, y la mayoría de ellas desde opciones pues que no eran tan claras como ha tenido el Barça en esos primeros 25 o 30 minutos, en los que ha sabido, yo creo que jugarle de tú a un Bayern que también ha vuelto a demostrar que es un equipo al que no le importa arriesgar, porque sabe que en ese intercambio de golpes normalmente va a salir vencedor, y contra un equipo sin dinamita como este Fútbol Club Barcelona pues lo ha vuelto a demostrar claramente el equipo de Julian Nagelsmann. Yo creo que la derrota de hoy del Barça no solo debe servirle para darse cuenta de cuál es su realidad en este momento, sino también para entender cuál es el camino que tiene que seguir, y sobre todo qué refuerzos necesita un equipo que anda tan cortito de gol, más allá de su línea de delanteros, que hoy tampoco han estado acertados de cara a la portería de Manuel Neuer, porque sobre todo Ousmane Dembélé, en los minutos en los que el Barça ha podido encontrarle, ha podido pues buscar ese duelo contra Pavard, yo creo que ha tenido claras opciones el equipo de Xavi, pero que cuando ha dejado de encontrar al francés, bueno, pues se ha encontrado con esa realidad de falta de remate, de demasiados toques cerca del borde del área contrario, con ese intento siempre de dar un toque de más, de dar un pase de más, y eso claramente facilita también los contraataques rivales, porque si tú no terminas jugada, al final es mucho más sencillo que el rival la recupere y te pueda hacer daño a la contra con espacios. El Barça en sus épocas más brillantes siempre ha tenido jugadores arriba muy determinantes, que siempre hacían que la falta de gol de los interiores no se notase tanto. Obviamente tenía al mejor jugador de la historia, o al menos al que para mí es el mejor jugador de la historia, como es Leo Messi, con grandísima capacidad para marcar goles, pero muy bien acompañado por otros futbolistas que siempre sumaban cifras. Supongo que recortaréis siempre ese debate de la Messi dependencia, siempre se ha hablado de esto en el Fútbol Club Barcelona, y no solo la Messi dependencia en cuanto al juego, sino sobre todo para la finalización de jugadas. Eso le ocurría al Barça cuando tenía a Leo Messi y cuando le faltaban goles por detrás por parte de otros jugadores. Obviamente el Barça no va a tener un Leo Messi, es prácticamente encontrar un futbolista así, pero necesita en la delantera jugadores que tengan muchísimo remate, que tengan gol, porque en la segunda línea no suma prácticamente nada en ese tipo de situaciones. Gavi no es un futbolista de esas características, parece que Nico tampoco lo es, Frenkie de Jong parece que tampoco lo es. Muy decepcionante el partido hoy del futbolista neerlandés, así que el Barça claramente, pues yo creo que tiene que mirar en el espejo o en el equipo que ha tenido hoy enfrente, en un Bayern que parece que necesita o que vive básicamente de golpear una y otra vez al rival, porque sabe que con la cantidad de gol que tienen sus futbolistas de la parte atacante y también del medio, al final siempre le resulta positivo el resultado. Vamos a analizar lo que ha ido ocurriendo en el partido, pero como os digo, más allá de ese primer tanto de de Müller, asistencia de Lewandowski, yo creo que el partido ha caído bastante y el análisis es bastante sencillo. Por eso quería hacer esta reflexión al principio, hablando sobre el futuro y sobre el equipo que tiene que construir el Barça en los próximos mercados de fichajes o en los próximos años. Todo el dinero, yo creo que a un jugador que marque de verdad diferencias en el ataque, aunque haya que por el camino dejar más
bueno, con un menor nivel, sin reforzar otras posiciones como puede ser la de central o la de lateral, donde el Barça claramente también necesita mejoras y necesita reforzarse, como también se ha demostrado en la noche de hoy en Alemania. Vamos a comenzar con ese repaso. Como antes siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis y activéis la campanita, para no perderos nada de lo que vamos subiendo día a día en el canal. En cuanto termine de subir este vídeo, me voy a poner a ver también el partido del Sevilla. El partido del Villarreal se jugará mañana, si no recuerdo mal, a las 4:30 después de la nevada en Italia, en Bérgamo, en ese partido ante el Atalanta. Vamos a comenzar revisando las alineaciones. 4-2-3-1 como siempre en el Bayern, 4-3-3 en el Barça. Se especulaba mucho con la posibilidad de que Serginho Dest formase una línea de 5, finalmente ha sido 4-3-3. Para mí la verdad es que tenía sentido, intentando ser un equipo profundo, intentando que Dest estuviese muy pendiente de Alphonso Davies, que ha sido sin duda, pues uno de los quebraderos de cabeza en el ataque del Bayern para el FC Barcelona durante todo el partido. Lo cierto es que el encuentro ha comenzado siendo claramente un duelo de presiones altas de uno y otro equipo. El Barça siendo ambicioso, intentando robar lo más arriba posible el balón al Bayern, y lo mismo por parte del conjunto alemán, que como veis en esa imagen es perfecta para entender cómo presionaba el Bayern. No ponía dos jugadores para los centrales del Barça, sino que estaba muy pendiente de Müller. Müller estaba muy pendiente de Busquets, y los que presionaban eran Sané desde una posición adelantada, Lewandowski entre centrales y también Coman en la derecha. Lo que hacía el Bayern era dejaba que el Barça decidiese a qué central le quería dar el balón, y a partir de ahí, cuando Lenglet o Piqué recibían, era Lewandowski el que a través de su posicionamiento cerraba el pase hacia atrás. Por lo tanto obligaba a Piqué a siempre tener que jugar hacia adelante, uno con Busquets marcado, con el interior de ese lado también marcado, y por lo tanto básicamente obligaba al central del Barça o a tener que jugar en largo, o a tener que buscar al apoyo de Memphis Depay, o a tener que buscar un balón en largo. El Barça en esos primeros minutos ha intentado salir, o ha logrado salir, sobre todo gracias a Memphis Depay, que en algunas ocasiones sí ha hecho buenos apoyos, y en otros no ha podido imponerse a Sule o a Upamecano, que han salido a por él. El Barça en esos primeros minutos, yo creo que hemos visto qué plan quería Xavi en la noche de hoy en Alemania: ser un equipo profundo que no arriesgase demasiado en la salida de balón, porque apenas le han dado balones de espaldas ni a Frenkie de Jong ni a Gavi, algo que a mí me ha sorprendido bastante. Creo que estos dos jugadores tienen como una de sus principales cualidades la posibilidad de recibir de espalda y de girarse. Eso ha hecho que el Barça simplificase mucho su intento de salir con el balón, pero también nos ha hecho ver claramente que Xavi no quería arriesgar, o que Frenkie de Jong y Gavi tenían la clara indicación de estar más pendiente de ir a la segunda jugada que de intentar recibir de espalda y deshacerse del futbolista que normalmente siempre iban a tener a su espalda pegado. El Bayern sobre todo ha sabido solventar esa presión del Barça a través de envíos en largo, y ahí es cuando el Bayern ha comenzado a crecer claramente, porque aunque el Barcelona ganaba ese envío en largo, el rechace no era bueno, la segunda jugada le caía a los jugadores del Bayern, y así han comenzado a llegar las ocasiones más claras del partido en esos primeros minutos para el equipo de Julian Nagelsmann. En el 17 la ha tenido Thomas Müller, la ha salvado en el último instante Gerard Piqué, y un par de minutos después también una acción muy parecida es la que ha terminado con el 1-0 de Thomas Müller. Antes el Barça había tenido acercamientos importantes por la banda izquierda, gracias a la conexión entre Jordi Alba, Dembélé y Memphis Depay, y ese es el momento en el que el Barça ha estado claramente, ya ha tenido la opción de ponerse por delante en el marcador. Esto no quiere decir que hubiese ganado el partido, pero claramente el escenario del encuentro y el contexto y la obligación de uno y otro equipo hubiese cambiado si el Barça hubiese sido capaz de rematar alguno de esos centros o de finalizar alguna de esas ocasiones de Ousmane Dembélé. Y el gran problema para el Barça es que ni siquiera han terminado en disparo a portería, no han obligado a Manuel
Manuel Neuer a tener que intervenir, salvo en una acción en la que ha disparado desde fuera del área un Jordi Alba, que un par de minutos después, en el minuto 31 si no recuerdo mal, sí ha tenido que marchar lesionado, y a partir de ahí el Barça prácticamente, bueno, pues se ha derrumbado, cometiendo errores importantes Óscar Mingueza, que ha entrado muy mal al partido. También Marc-André ter Stegen, y antes del descanso el Bayern, bueno, pues ya ha conseguido ese 2-0 que ha sentenciado el partido. ¿Qué formas ha utilizado el Bayern para solventar la presión del Barça? Como os digo, esos envíos en largos, ganando la segunda jugada, o también un envío en largo, por ejemplo, a Coman, que bueno, pues le ha dado un auténtico baño a Óscar Mingueza. La otra opción que utilizaba el cuadro alemán para solventar la presión del Barça, y por donde el equipo de Xavi ha comenzado a deshacerse y a bajar muchísimo en el partido, es a través de la posición del Leroy Sané, que no estaba jugando como extremo. La banda izquierda era siempre para Alphonso Davies, Sané se metía por dentro y ahí Sule conectaba con él sin tener nadie cerca. Serginho Dest no ha entendido ese trabajo, y Leroy Sané le ha hecho también muchísimo daño al Barça. En una de esas acciones, bueno, pues han llegado también ocasiones importantes, y después ha llegado también ese 1-0 primero en el minuto 27, y después en el minuto 31, justo después del cambio de Jordi Alba, que es lo que ha terminado de hundir al Barça, y un par de minutos después, con otro envío en largo, ha llegado esa acción del Leroy Sané, en la que Marc-André ter Stegen, bueno, ha vuelto a dejar muy claro que ya desde hace un par de temporadas está muy lejos de ser el portero que era el alemán, muy lejos de ese top 5, top 10 de mejores porteros del mundo, cometiendo errores importantes. Hoy había cometido otro en los primeros minutos del partido, le ha tenido que salvar Sergio Busquets, que se ha tenido que cargar con amarilla. Lo cierto es que el Barça, como os digo, ha tenido su momento en el partido, no lo ha sabido no lo ha sabido aprovechar, y a partir de ahí claramente el Bayern ya ha esperado en una segunda parte en la que el Barça ha tenido muchísimo balón, en la que ha estado muchísimas veces cerca del borde del área del conjunto alemán, pero en la que ni siquiera ha probado a un Manuel Neuer, que ha tenido que vivir un partido comodísimo. Creo que hoy el Barça, bueno, pues más allá de su falta de gol, de su falta de remate, lo que tiene que entender es por qué camino tiene que construir su proyecto en los próximos años. Necesita jugadores arriba que intenten solventar, bueno, pues esa falta de remate, de gol, de intentos de disparo al área. Obviamente tiene en su equipo un jugador que puede ser diferencial, como es Ansu Fati, pero necesita rodearlo también de otros jugadores que entiendan que ante este tipo de equipos que necesitan y que viven también de ese golpe a golpe, como es el Bayern, pues es muchísimo más sencillo jugar si terminas tus jugadas o si acabas finalizándolas, porque si no permites un contraataque sencillo al equipo rival. El Bayern claramente ha podido marcar más goles en esa segunda mitad. Más allá del gol de Musiala del 3-0, ha tenido varias acciones un Leroy Sané, que ha sido uno de los mejores jugadores del partido de este Bayern 3 en Barcelona 0. Ahora el equipo de Xavi Hernández queda condenado a jugar en la Europa League, pero hay que recordar que va a tener que jugar una eliminatoria, unos playoffs contra el segundo de los grupos de la Europa League. Obviamente se va a celebrar ese sorteo, y si gana ese enfrentamiento sí se clasificaría para los octavos, donde se mediría uno de los primeros clasificados de la fase de grupos de la Europa League. Está claro que con la mala fase de grupos que ha hecho el Barça no se ha merecido clasificarse, tan solo 2 goles anotados y victorias muy ajustadas frente al Dinamo de Kiev. La clave está en ese partido en el Camp Nou frente al Benfica, donde el Barça para mí mereció la victoria, pero donde se quedó de nuevo muy cortito en el remate, en la finalización de jugadas, y donde incluso el equipo portugués tuvo la ocasión de eliminar directamente al equipo de Xavi Hernández, que para mí la verdad es que hoy lo he intentado. Entiendo la decepción en el Barça. Yo lo que no he entendido sobre todo es esa entrada de Óscar Mingueza, que ya en el primer partido de Xavi como entrenador del Barça dejó malísimas sensaciones. Supongo que el canterano Alejandro Balde está muy lejos como mínimo de tener competitividad, supongo, porque si no es difícil de entender esa entrada de Mingueza por Jordi Alba. Quiero saber vuestra opinión en comentarios, qué os ha parecido el partido del Barça y qué os parece que caiga a la Europa League. Nos vemos en el próximo vídeo.